Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 9. La lectura que vamos a hacer ahora, y más bien el ritmo que vamos a llevar, va a ser de una especie de lectura, ¿no?, de la palabra de Dios. Vamos a leer todo el capítulo y vamos a ir tomando nota de la actitud del hombre alcanzado por la acción de Dios a través de Jesús en ese momento, siendo él ya Dios y siendo reconocido como tal por aquellos que creían en él. Vamos a notar también en esta lectura la oposición de los religiosos, diríamos, judíos racionales, que se habían apegado, se habían, digamos, habían adquirido un amor tal por las letras que impedían que la acción del Espíritu pudiera manifestarse en medio de ellos. Me gustaría que esta noche pudiéramos sacar una lección de todo esto. Así que, sin demorar más, ya vamos a la lectura. Capítulo 9, entonces, de Juan. Allí va a ser nuestra reflexión. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con saliva y se la untó en los ojos al ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces puedo ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego: ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a sus padres
Y les preguntaron, ¿este es su hijo? El que dicen ustedes que nació ciego, ¿cómo es que ahora puede ver? Los padres, seguramente atemorizados allí, estaban y respondieron, sabemos que este es nuestro hijo. Y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez, llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú, que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que había sido expulsado a aquel hombre, que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo, para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose, lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean, y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Vamos ahora a hacer un análisis de todo el capítulo. Lógicamente, el tiempo siempre está allí, presente, y lo vamos a hacer de tal manera que podamos ver, digamos, tocar algunos puntos que quiero que esta noche, de alguna manera, nos quede claro a todos. Fíjense ustedes, los discípulos acompañaban a Jesús. Ellos estaban en todos los momentos en que Jesús estaba operando. Y Jesús permitía todo esto y los invitaba y los instaba a estar junto a él, porque
tenía que formarlos rápidamente. Él sabía que tenía muy poco tiempo también para la formación de lo que sería su iglesia. De manera que ningún discípulo se quedaba en la casa esperando noticias de Jesús, sino que estaba siempre junto a él. Se encontraron con este muchacho, con este hombre, que era un ciego que había sido ciego toda la vida, ciego de nacimiento. Su destino había sido pedir limosnas. De manera que cuando Jesús pasó cerca de él, allí comenzó a enseñar ya a sus discípulos, aquellos que continuarían esta tarea posteriormente y que también se refleja en los hechos, cuando ya la iglesia se pone en marcha dirigidos por el Espíritu Santo. Todos estaban atentos. El ciego estaba allí, esperando que Jesús hiciera algo por él. Dice lo que leímos recién, que Jesús con su saliva y el barro y el polvo de la tierra hizo un barro y lo puso en los ojos del hombre. Podría haber dicho que se abran tus ojos. Sin embargo, fíjense ustedes la manera como Jesús operó acá. Con algo material, algo físico. Aquel hombre necesitaba de alguna manera que ser tocado físicamente por su médico, su doctor, aquel que entendería después como su Salvador. También lo vamos a ir viendo cómo esto se va configurando en todo el relato que hace Juan. Recibió el barro en los ojos, fue a la fuente a lavarse, al estanque de Siloé y se lavó. Él obedeció lo que Jesús, este hombre, que él no conocía todavía, había dicho. Ahora, cuando, yo no sé, pero este hombre, imagínense ustedes, tuvo que tener una sorpresa muy grande y una alegría profunda cuando comenzó de pronto a ver sombras y empezaron a delinearse los objetos delante de sus ojos. El primero tuvo que creer y encontrarse realmente con el milagro. Pero los que convivían con él, los vecinos, no lo reconocían. Pero si este ciego fue ciego toda la vida, ¿cómo es que ahora camina y ahora puede ver? Se sorprendieron y lo llevaron a este hombre a los que sabían más en el templo, a los fariseos. Allí lo recibieron. Y fíjense ustedes, como en el relato que hace Juan, cómo hay dos grupos que están de alguna manera allí divididos en función del análisis que tienen que hacer. El planteo que hace este hombre que había sido ciego fue impecable. Desde el punto de vista lógico, eso le gustaba de alguna manera a aquellos judíos que estaban atentos y dispuestos a recibir toda enseñanza de las letras, de las Sagradas Escrituras. Lo que no podían entender cómo es que a través de un hombre común que ellos consideraban pecador, se pudiera manifestar este poder que permitiera a un individuo que había estado ciego, ahora pudiera ver. No aceptamos nosotros los seres humanos cuando Dios interviene en su naturaleza. Cuando Él pone órdenes nuevos de pronto en una irrupción de su acción en aquello que le pertenece, que es de Él, que es el mundo, que es el universo entero. No lo podemos entender ni creer. Y esto fue lo que le pasó aquí a los judíos, a los religiosos judíos. Ojo que de pronto tampoco podemos criticarlos a ellos, porque ellos entendían que esa era la realidad y la verdad a la cual abrazarse, a efecto de no ser nunca más quitados del suelo patrio para ser llevados a Babilonia. Esa reacción que ellos tuvieron posteriormente se refleja aquí,
en el celo que ellos tenían por las Sagradas Escrituras, para ser fiel al Dios que los había sacado de Egipto. El hombre planteó las cosas, el hombre que recibió el milagro de Jesús, planteó las cosas de tal manera que se ve en él esta sencillez en la manera como comienza a expresarse. Al comienzo él lo llama ese hombre que se llama Jesús. Él lo hizo. Y no se podía entender cómo ese hombre, que no era conocido, hiciera una cosa de tal naturaleza, es decir, de tal acción milagrosa. De manera que no quisieron entenderlo. No podía ser. Seguramente acá habían gatos encerrados. Este hombre había estado simulando ser ciego por años. No querían entenderlo. Y llamaron a los padres del muchacho. Los padres se presentaron ante él con mucho temor, porque el ser expulsado de la sinagoga, como finalmente después termina este tema, con la expulsión del hombre, implicaba que no podía negociar con nadie, no podía conversar con nadie, no podía establecer con nadie ningún tipo de relación. Era aislado socialmente. Es lo que nosotros podríamos llamar hoy, por ejemplo, la ley del hielo. No se le podía dirigir la palabra a alguien que había sido castigado y separado del pueblo de Israel. Esta era la condena a la que le tenían miedo los padres. Y ellos le dicen, pero si él ya es grande, que responda él. Y el hombre respondió, y vuelvo a repetir, lo hizo de tal manera, solamente, fíjense ustedes, basándose en la realidad. Lo único que yo sé, que yo era ciego, y ahora veo. Él estaba allí. Acá está mi testimonio. Esto es lo que yo puedo decir. ¿No ocurre lo mismo contigo? Cuando muchas veces nosotros tratamos de expresarnos o nos hemos preguntado realmente quién soy yo, por qué me pasa todo lo que me está pasando o me pasó anteriormente todo aquello, tal vez no podemos interpretar bien todos aquellos acontecimientos, pero sí lo que podemos decir con claridad es la situación en la cual nos encontramos. Si a la situación en la cual nos encontramos nosotros le ponemos florcitas y vamos adornando todo eso, vamos a estar de alguna manera enmascarando aquello que nos ocurre. Pero si te paras frente a Dios y abres tu corazón y muestras tu vida, siempre habrá esperanza para ti, como la hubo para este hombre. Fíjense lo que ocurre ahora. Toda esta situación en la cual el hombre tiene que pasar, enfrentado a los que se suponía eran los líderes espirituales del pueblo, despertó en él otra cosa. Comenzó a confiar en aquel que le había dado la visión. Y ahora ya lo llama profeta. Había comenzado un cambio espiritual en él. No porque él lo quisiera, sino que cuando se obedece a Jesucristo, se da el primer paso, comienzan a ocurrir los acontecimientos sobrenaturales que no podemos entender con nuestra lógica, que está mucho más allá de nuestros cálculos y que solo podemos sentir. Este mensaje está dado para todos los hombres,
para todos los seres humanos, todos aquellos que quieren transformar su vida. El primer paso es la obediencia. El hombre podría haberse sacado el barro de los ojos y haberse quedado en el lugar tratando de convencerse a sí mismo que eso no servía para nada. Muchas veces hacemos eso nosotros, ¿eh? Sin embargo, este hombre confió en las palabras de Jesús. Tampoco lo conocía, no lo había visto anteriormente. O de pronto había escuchado hablar, pero no lo conocía. Sabía que se llamaba Jesús. Escuchó su nombre. Pero no lo había visto más que eso, no tenía más información. Obedeció. Dio ese primer paso. Cuando se invita a Jesús a la vida, mi querida, mi querido y todos los que están escuchando, aunque no lo entiendas bien todavía, aunque tu lógica te obligue a alejarte de aquello que puede ser sobrenatural o que no lo entiendes bien todavía, fíjate tú, no lo hagas. Comienza a acercarte a aquello. Vas a tener una aventura sobrenatural. Te va a dar vergüenza tal vez en algún momento plantearlo, decirlo, porque te van a considerar que estás loco o algo pasó contigo, ¿sí? En el día de hoy, mis hermanos, los especialistas en profesiones donde se necesita la lógica, el cálculo y todo eso, cuando hacemos un aporte o hacemos una proyección o una visión desde los sentimientos, o si ustedes quieren, desde lo espiritual, se considera creencia y por lo tanto no tiene el peso que tendría que tener. Sin embargo, nadie se puso a pensar que para poder investigar, primero hay que creer. La creencia siempre va junto con la investigación. La creencia va junto con la obediencia. Va junto con el cambio, con la transformación. Si el hombre no cree, no puede investigar y se transforma de pronto en alguien que solamente puede realizar o cumplir métodos aprendidos. Después que el hombre abrió su corazón y planteó la realidad tal cual era, y dejó que los líderes religiosos hablaran con él, ya no tenía nada más que decir. Había dado testimonio. Y fíjense ustedes que parece que se estaba riendo de ellos. Y no era así. Cuando les dice, pero ahí está lo sorprendente, dice. Lo sorprendente es que ustedes no sepan, ustedes que son líderes religiosos, que son, digamos, conocedores y especialistas en la interpretación de la palabra de Dios, no sepan quién es Él, que me haya abierto los ojos, que yo ahora vea. Ustedes no lo conocen. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? ¿Qué había pasado con los líderes religiosos? ¿Qué había pasado con los que tenían que mantener el fuego del espíritu de aquel Dios que los había sacado de Egipto? Evidentemente, de ese fuego ya no quedaba nada. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sigue diciendo, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que a alguien le hayan abierto los ojos a uno que nació ciego.
si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Fíjense el testimonio ahora. El crecimiento que se produjo en este hombre y y la comprensión de lo que tenía ante sus ojos ahora, la comprensión del mundo que comenzaba a abrirse, de llamar primeramente a Jesús por su nombre, como un hombre que se llamaba Jesús, después reconocerlo como profeta y posteriormente, una vez que queda solo y apartado del pueblo, cuando lo echaron definitivamente, dice la palabra, y lo expulsaron, y lo dejaron sin patria, sin suelo y sin nada, Jesús lo buscó, lo encontró. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Fue la primera pregunta que le hizo. ¿Quién es, Señor?, dice el hombre. Seguramente con una amargura impresionante. Dímelo para que crea en él. Estaba confiando en aquel al cual había obedecido cuando era ciego aún. Ya lo has visto, le dice Jesús. Es el que está hablando contigo. Dice el relato de Juan que el hombre dijo, creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Lo había encontrado. Ahora comenzaba su vida. Pero Jesús le agrega otra cosa más, porque este hombre se transforma seguramente en el futuro en un predicador de la palabra, en alguien que iba a estar exponiendo lo que había escuchado de Jesús y lo que había pasado con él. Jesús le dice, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos, como eres tú, como estás tú en este momento, querido amigo, querida amiga, que no conoces a Jesús, para que puedas ver tu realidad, para que puedas analizar la situación en la cual estás. Yo estoy aquí y he venido al mundo justamente para que tú tengas comprensión de que el reino de Dios se ha acercado. No esperes más. Ese paso de obediencia inicial tienes que darlo. Fíjate tú que nada será quitado de lo que tú eres, sino que se te agregará. Vas a conocer un mundo totalmente distinto. No es el orden lógico que nosotros hemos construido, se trata de otro mundo. El mundo de la intervención de aquel que hizo los cielos y la tierra, que va a ser tu papá. Va a ser quien va a estar junto a ti. Va a secar tus lágrimas, que ya no serán de amargura por la soledad en la cual has estado, sino que ahora serán de alegría. Vas a poder proyectarte en el mundo. Vas a tener herramientas para poder defenderte en la vida. Vas a estar predicando ahora esperanza, cuando antes vivías sumergido, o hasta ahora has vivido sumergido en la oscuridad. No esperes más. Ve a la fuente de Siloé, ¿sí? Y lava tu cara, lava tus ojos. Permite que el Espíritu Santo ahora comience a guiarte. Si te daba vergüenza antes mencionarlo, porque muchas veces, muchos cristianos, hemos confiado en un evangelio de pensamiento, de razón, de 2 más 2 es igual 4, es decir, de un evangelio universal, pero no en un evangelio individual, que puede transformar el corazón, que te puede dar una visión nueva del mundo. Deja que el Señor te mueva. Deja que el Señor cure aquellas heridas en tu psicología, en tu alma.
va a ocurrir si tú le permites que Él haga esta operación. Cuando tú estires tu mano, fíjate tú que Dios estará obrando a través tuyo. Y muchos ciegos, espirituales y también físicos y también enfermos, sanarán. Esto no lo digo para construir un mundo fantasioso al lado de tu vida, sino estoy proyectando y indicándote una realidad. Así será. Atrévete. Pide al Señor, conversa con Él, habla con Él. El Señor no es abandónico, a nadie abandonó. Y en el silencio que tú crees, ante una pregunta tuya, comenzará a construirse una respuesta. Y la tendrás. Sentirás la presencia del Señor a tu lado. Yo soy, aquí estoy, junto a ti. Es el que está hablando contigo. Escucharás eso en el silencio de tu mente. ¿Quieres tú experimentar lo que este hombre y lo que otros hombres y lo que muchos hombres en el mundo a través de las edades experimentaron? Escúchalo atentamente y en el silencio llámalo, invócalo. Vas a tener la experiencia más linda y más hermosa de la vida. Él está esperando justamente ese llamado tuyo, ese primer paso. Será para ti una gran aventura en la vida. Ya no construirás fantasías en tu mundo, vivirás una realidad que te va a encantar tanto. Va a transformar tu vida. Que el Señor te bendiga donde estés. Que el Señor te dé fuerzas donde estés. Que el Señor te permita ver el camino con mayor luminosidad y ante los dilemas o problemas tú puedas elegir siempre la ruta correcta. Que el Señor te bendiga grandemente y nos bendiga a todos.